única teoría del razonamiento jurídico. Hay y han existido distintas teorías. La teoría del razonamiento o de la argumentación tienen que ver con, o tienen que, se relaciona con la respuesta a la pregunta: ¿qué es un razonamiento correcto? ¿O qué hace válido a un razonamiento? ¿O qué es un buen razonamiento? Ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, primer modelo, el modelo teórico me refiero. Un razonamiento es correcto cuando todos entienden, todo el auditorio entiende que es correcto. Este sería un primer modelo. Estoy simplificándolo, obviamente. Este es el modelo de la retórica. En el modelo de la retórica, el elemento que valida la corrección del razonamiento es lo que se llama el auditorio. Entonces, el objetivo en el modelo de la retórica es lograr la adhesión del auditorio. O sea, yo triunfo en el mundo de la argumentación si me muevo de tal manera que lo llevo a donde quiero llevarlos. Algunas categorías conceptuales de este modelo son, por ejemplo, el de la distinción entre persuadir y convencer. La retórica surgió como una respuesta a lo que podríamos llamar, bueno, al modelo de la lógica, ¿no? Y el modelo de la lógica es un modelo demostrativo. En el modelo de la lógica, la cuestión es cuáles son tus premisas y yo te diré cuál es tu conclusión. Es el modelo sencillo de la lógica. Por ejemplo, yo puedo decir, todo el que estudia en San Marcos es un genio. Luego, María estudió en San Marcos. María es un genio. ¿No? El modelo de la lógica es un modelo demostrativo. Porque en el modelo de la lógica, dadas unas premisas, necesariamente debe producirse una conclusión. El modelo retórico, o quienes postularon el modelo retórico, dicen, así es siempre el razonamiento. Los humanos solo creemos lo que puede ser demostrado. Y Aristóteles fue el primero en que se dio cuenta de que los seres humanos también nos dejamos llevar por lo que él llamó los argumentos probabilísticos. O sea, nosotros, para creer en algo, los seres humanos, no siempre buscamos que nos demuestren lógicamente, como si fuera una suma, 2 más 2 es 4, ¿no? Sino que estamos también dispuestos a dejarnos llevar por argumentos plausibles. ¿De acuerdo? No está 100% probado, pero probablemente tiene razón. Cuando esto se va afianzando de que probablemente tiene razón, nos damos cuenta de que en el derecho no hay razonamientos demostrativos, de que todo el tiempo ustedes van a estar tratando de dejarse llevar por lo que probablemente sea así, o por lo que está más justificado que. O sea, un juez decide sobre la base de argumentos, no sé si a ustedes les he contado, pero hace no mucho ha vivido todavía un gran civilista, no dictó acá, pero ha dejado una obra importante, el libro de los contratos en el Código Civil del 84, el más trabajado es del profesor don Manuel de la Puente y Lavalle. No sé si utilizan en su momento, seguramente leerán el libro. Él ha sido el autor del libro del contrato en el Código del 84, Manuel de la Puente y Lavalle. Y él, en sus últimos años, de una entrevista muy interesante que está publicada en una revista de la Universidad Católica, y una de las preguntas es cómo decidió ser abogado. Entonces él cuenta de que su padre, que parece que era también un abogado o un juez, no estoy muy seguro, lo lleva a una audiencia en la Corte de Lima cuando era muy pequeño, y dice que él escuchó y entendió, bueno,
ella era escolar o de un estudiante de secundaria, y él dice: entendí claramente los argumentos de una de las partes. Terminó su alegato y dije: qué brillantes argumentos, tiene razón. Y luego pasó y escuchó al otro abogado. Y lo que a él le pareció sorprendente es que también los argumentos eran tan contundentes que también le pareció que tenía razón. Y entonces dice que él se persuadió de que esto era lo suyo, que le gustaría ser abogado para resolver el misterio que él entendía. ¿Cómo es que dos personas que argumentan tan bien y que aparentemente tienen razón, qué va a hacer el juez para ver a quién le da la razón? Bueno, es una manera de presentar esto que me parece que es parte de la retórica. O sea, la retórica se mueve en el ámbito de los argumentos plausibles. Y como se mueve en eso, entonces los argumentos plausibles tienen que ver con categorías como persuadir y convencer, les decía. Se persuade, y aquí Perelman, que es uno de los... Perelman es un autor, aquí lo ven, Chaim Perelman, profesor belga, era un filósofo discípulo de un lógico matemático. En consecuencia, era un seguidor de la lógica. Pero dice él que de pronto quería rastrear un poco cómo razonan los abogados, y así descubre la retórica de Aristóteles. Y él es el autor de un trabajo muy importante que se llama, bueno, ahí no está el libro más importante, fíjense. El libro más importante que ha escrito Chaim Perelman con una discípula, Titeca se apellida la discípula, se llama Tratado de la Nueva Retórica. Y el Tratado de la Nueva Retórica es una suerte de traer a Aristóteles al contexto de los estados constitucionales. Y ahí él distingue entre persuadir y convencer, como les decía, ¿no? Que son dos categorías bien importantes. Tal vez podemos avanzar a Perelman. Yo primero le puse la tópica aquí en esta diapositiva, pero hay que avanzar, porque me parece que la retórica está muy presente en el contexto cultural de los estados constitucionales también. Podemos avanzar y de frente nos vamos con la retórica primero. Más adelante, mucho más adelante. Empezamos con la retórica. Más adelante. Pasamos el caso. A ver si yo hoy día nos centramos en... No, más adelante. Nos centramos en la retórica y la próxima hacemos la tópica. No hay problema. La ventaja es que tenemos un año. Siguiente. No, más. Ahí. La nueva retórica de Perelman. Siguiente. Miren, dice, esta está en la introducción a la nueva retórica. Más allá de los razonamientos lógicos formales propios de las disciplinas que trabajan con premisas comprobadas empíricamente, como la matemática y la física, existe un amplio campo de razonamientos o argumentaciones propios de las ciencias humanas que trabajan con premisas que expresan valores como el derecho, la filosofía, la ética, la crítica, y que sin someterse a los rigurosos criterios procedentes de la lógica deductiva son igualmente válidos para sustentar determinadas tesis. Se trata pues de un modelo de argumentación propio de las ciencias no demostrativas. Y este es el caso del derecho, ¿no? Ciencia, no sé si ciencia, hay autores que hablan de técnica, pero técnica o ciencia no demostrativa. En el texto que yo les he dado a leer, si no lo han leído, lo leerán en algún momento, del profesor Neil McCormick, un autor contemporáneo mucho después de Perelman. Él se refiere también a eso, que la característica del derecho es la probabilidad de sus premisas, ¿no? Él habla también, otro término que utiliza es de que en el derecho utilizamos argumentos refutables. La discusión importante en el derecho es cómo trabajar la seguridad jurídica, que es un valor tan relevante en el derecho, con la retórica, cómo hacer compatible la retórica como característica del derecho. Es decir, la retórica sería
la ciencia que trata de los argumentos probables, ¿no? ¿Cómo hacer compatible una ciencia con premisas de lo probable con una exigencia del derecho, que es la certeza y la seguridad? De eso trata el libro, responder a ese encuentro de dos exigencias aparentemente incompatibles, ¿no? La certeza del derecho, la seguridad jurídica, y la naturaleza del derecho, que sería la refutabilidad de las premisas o la rebatibilidad del derecho. O sea, el derecho trabaja con premisas rebatibles. No hay esto de inderrotable, ¿no? ¿Se entiende? De eso trata todo el curso, ¿no? La cuestión sería que se den cuenta dónde está o cómo de qué tipo de seguridad jurídica estamos hablando, cómo se construye la seguridad. Yo les adelanto que se trata de una seguridad sobre la base no de la certeza en términos lógicos, sino de una seguridad en base a la certeza que promueve o produce la racionalidad jurídica. Y la racionalidad tiene que ver con nuestra capacidad para apreciar qué es lo correcto en el derecho. ¿De acuerdo? Siguiente. Siguiente, porque me interesan los conceptos claves en la teoría o en la concepción retórica de la argumentación. El primer concepto es el de auditorio. Ya yo les decía al comenzar, ¿no? El modelo retórico funciona con la tesis de que argumento correcto es el argumento que aparece como correcto ante un auditorio. Es un argumento que se presenta como plausible de ser seguido y en consecuencia plausible de adherirse a él. O sea, esto me parece razonable y por eso me adhiero. Su criterio de corrección es el auditorio. ¿Qué es el auditorio? ¿No? Dice, desde el punto de vista, es el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. Cada orador piensa de forma más o menos consciente en aquellos a los que intenta persuadir y que constituyen el auditorio al que se eligen sus discursos. Entonces, obviamente, si yo voy a una iglesia presbiteriana, no tiene sentido que argumente, ¿no? En las iglesias normalmente no se argumenta. O sea, en las iglesias la cuestión es la fe. Aquí estamos hablando de argumentación racional, de la posibilidad de lograr adhesiones en base a razones, ¿no? Entonces, pero sí puedo distinguir yo dirigiéndome a un salón de chicos de quinto año o a un salón de chicos de... ¿Ustedes de qué año están? Segundo año de Derecho. Esta es, por ejemplo, una limitación en la teoría de la argumentación jurídica, porque muchas categorías del derecho no lo tienen muy claro. En otras universidades la argumentación jurídica forma parte de los años de cierre. Pero por otro lado también es verdad que acercarse tempranamente a las categorías de la argumentación jurídica les puede servir para darle una orientación, digamos, argumentativa a la formación. O sea, porque ustedes también en la formación van a argumentar, van a discutir. Así que, pues, yo espero que lo aprovechen también en su formación, algunas categorías que se usan acá. Otro concepto es el de la audiencia, ¿no? Aquí la discusión o la distinción es auditorio particular, auditorio universal. ¿Qué es el auditorio universal en Perelman? Pues Perelman es un filósofo, ¿no? Como Kant, ¿no? Y es el cumpleaños de Kant, decía, ¿no? Entonces, Kant imagina digamos, un contexto donde alguien puede argumentar racionalmente. Y entonces ese auditorio es un auditorio imaginario, si quieren ustedes. Los científicos, los filósofos, los que tienen el máximo conocimiento en algo. Entonces, yo convenzo con argumentos, digamos que son los argumentos últimos del conocimiento en una ciencia. Bueno, lo que nosotros necesitamos y donde nos movemos en términos prácticos son auditorios particulares. Y en los auditorios particulares no se trata de llegar hasta la quinta esencia del pensamiento, ¿no?
¿no? Basta con producir argumentos persuasivos. Entonces, persuadir significa ubicar los argumentos para un auditorio particular, convencer es producir argumentos para un auditorio universal. El auditorio universal es el auditorio que juzga con los máximos criterios de exigencia de racionalidad. ¿De acuerdo? Audiencia particular es que la pretensión de la argumentación en este contexto será de persuadir auditorio particular. Y otro tipo de audiencia creada con forma abstracta que se constituye por todos los seres humanos considerados razonables, denominado auditorio universal, y la intención de la argumentación destinada a este auditorio es convincente. ¿Quién es convincente? Podemos decir que tiene los argumentos máximos de conocimiento de una ciencia, ¿no? Este es también un parámetro, ¿no? Es como decir, no es que sea la verdad. Como el conocimiento humano va progresando, va cambiando, ¿no? Hoy día conocemos más que hace 5 siglos, muchas cosas más. El auditorio universal de hace 5 siglos no conocía muchas de las cosas que se conocen hoy. Entonces, el concepto de auditorio universal es también un concepto metanormativo, es decir, nos permite saber cuál es el parámetro a donde debo apuntar. ¿De acuerdo? Siguiente. Luego vienen las técnicas de argumentación. Aquí Perlman está pensando en contextos específicos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a lograr el objetivo que consiste, como habíamos dicho, en persuadir? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Hay una serie de técnicas, algunas las más conocidas, ¿no? Las técnicas de unión y las técnicas de disociación. Unir significa buscar adherir, ¿no? Buscar unidad en el punto de la argumentación. Los procedimientos de enlace son aquellos esquemas que unen elementos distintos y permiten establecer entre estos elementos una solidaridad que pretenda bien estructurarlas o bien valorarlas positiva o negativamente. En los argumentos de unión y en los de disociación hay algo en el que el auditorio cree. Por ejemplo, imaginemos que pues ustedes son todos hinchas de la U, ¿no es cierto? Todos son hinchas de la U. Yo lo que tengo que buscar es puntos de unión con ese concepto que tengo de ustedes como auditorio. No tiene sentido que aquí venga a pelear con ustedes. Entonces tengo que buscar maneras de lograr adhesión en ese punto. Muchos grandes oradores utilizan las técnicas de unión para lo que se llama el punto de partida en la argumentación. Yo siempre pongo el ejemplo de los abuelos, ¿no? Los abuelos, las personas adultas mayores, diríamos hoy día, son unos excelentes conversadores y utilizan técnicas de unión, o sea, les sale natural. Una, por ejemplo, es que las personas mayores escuchan un apellido o te presentan a un apellido nuevo, dicen Grandes o López. Ah, yo tenía en el colegio un compañerito de apellido López. Buscan empatía, digamos, buscan vincularse, ¿no? Las técnicas de unión tienen que ver con eso, dicho en términos muy sencillos, ¿de acuerdo? Ahí la elaboración es más complicada. Y las técnicas de disociación es cómo desvinculo conceptos, ¿de acuerdo? Porque detrás de un concepto puede que haya desacuerdos en que uso el concepto, pero si logro disuasión, o sea, logro disolver el concepto en dos, a lo mejor no es tan categórico lo que se está afirmando. Un ejemplo práctico en el derecho, porque esto está pensado para discusiones más amplias, no jurídicas necesariamente. Por ejemplo, la Constitución nuestra dice: no es posible amparo contra normas. Aquí es cuando ustedes necesitan conocer el derecho, pues, para argumentar. Dice: no es posible un amparo contra normas, artículo 200 de la Constitución. ¿Qué significa norma? Eso sí conocemos, ¿no? La norma puede ser una ley, por ejemplo, puede ser una ordenanza municipal,
Cuando la Constitución dice no es posible un amparo contra norma, el concepto es norma. La técnica de la disociación, disociar, es separar. La Constitución dice no es posible amparo contra norma, pero si yo logro resolver el concepto norma o disociarlo o partirlo en dos, a lo mejor se abre una posibilidad. Y eso es lo que ha hecho la jurisprudencia peruana en el caso nuestro de esa prohibición. No es posible el amparo contra norma, dice la Constitución. ¿Qué dijo el tribunal? Antiguamente ya, porque esto estaba también en la Constitución del 79. Digo, hay dos tipos de normas. Disociación. Hay dos tipos. Normas autoaplicativas. Esta es una cosa en la que yo no creo ya, solamente para explicarles. Normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Como el concepto está disociado en dos, entonces luego el tribunal se preguntó, ¿a qué se refiere la Constitución cuando dice no es posible el amparo contra normas? Se refiere a las normas autoaplicativas. Las normas autoaplicativas, según el tribunal, son las normas que en el momento en que entran en vigencia generan posibilidad de afectación de derechos. Y las normas heteroaplicativas serían las normas que una vez que entran en vigencia requieren todavía actos posteriores para tener efecto, por ejemplo, un reglamento. Por ejemplo, hay quienes creen que la entrega de la 4 UITs afecta el derecho a la pensión. Pero la ley se ha dado y no hay todavía reglamento. Esta sería una norma, según el tribunal, sería una norma heteroaplicativa. La disociación entonces permite disociar un concepto. Por ahora nos quedamos con esta idea, disociar un concepto. Y disociando los conceptos se abren posibilidades de interpretación. El tribunal, cuando dijo no está permitido el amparo contra norma, interpretó que norma puede haber auto o heteroaplicativa. Luego el tribunal dijo lo que está prohibido en la Constitución es el amparo contra normas heteroaplicativas, pero se podría presentar un amparo contra norma autoaplicativa. Y eso ha quedado. Nosotros tenemos una jurisprudencia muy antigua ya, que la Constitución uno lee y dice no hay amparo contra normas, pero la jurisprudencia dice a menos que éstas sean autoaplicativas. El tribunal entonces disocia el concepto norma y crea la posibilidad de una argumentación en esa línea. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, ahí he hecho una separación, no tengamos eso porque no nos va a permitir el tiempo. Siguiente. Creo que aquí hay el concepto de técnica de disociación. Dice, argumentar respaldando una determinada tesis es negar otra. Se crean enlaces, conexiones, destruyendo a la vez otras. El proceso de destrucción explícito es lo que pide una determinada disociación. Destrucción de las posibilidades, ¿no? Las técnicas de disociación se apoyan en el uso riguroso del lenguaje, ¿no? Concepto de norma. ¿De acuerdo? Siguiente. Características de la nueva retórica. Esto está en un texto del profesor Vega Reñón, que yo les di casi como a la introducción. Jesús Vega Reñón, ¿no? Dice que había estas tres características, ¿no? Normativa, analítica y sociológica. Normativa es, en la teoría del derecho ya les expliqué la distinción entre digamos, la función normativa y la función descriptiva, ¿no? Normativa o prescriptiva. Normativa es cuando te dicen cómo debes hacerlo. La retórica te dice cómo hacer las cosas. Y descriptiva es cuando una ciencia o una técnica dice cómo son las cosas en la realidad. ¿De acuerdo? Normativo, cómo debe ser. Descriptivo, cómo es. ¿De acuerdo? Aquí hay una función o característica normativa, porque nos permite identificar el valor de los argumentos. Nos dice cuándo un argumento es eficaz y cuándo es válido. Hay una diferencia entre eficacia y validez del argumento, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre eficacia y validez? Es importante en el contexto actual, sobre todo. Eficaz es algo que tiene resultados, pero hay muchas cosas que son eficaces que pueden ser no correctas. Aquí la validez tiene que ver con corrección del argumento, lo correcto y lo válido. Características, entonces, normativa analítica, porque nos permite identificar la estructura de los argumentos. Y sociológica, o psicológica incluso, porque fue la retórica la que por primera vez presenta la argumentación como una actividad social. O sea, ¿qué significa argumentar según la retórica? Una actividad orientada a socializar la razón. Una actividad orientada a socializar la razón. ¿De qué sirve de que, pues, yo siempre pongo este ejemplo, un gran profesor que viene de terminar su doctorado en Alemania sepa mucho, pero tenga dificultades para socializar su conocimiento? Realmente no escribe bien. Entonces la retórica pone el acento en la interacción. La argumentación supone algún nivel de interacción, algún nivel de compromiso con quien está al frente. Como que yo, por ejemplo, viendo algunas aptitudes, tengo que darme por notificado de que no dan más, de que yo ya hablé suficiente. ¿No? Por ahí hay uno que se está cerrando los ojos, hace mil esfuerzos, hace así, se mueve para acá. Creo que lo dejamos en la retórica por ahora, ¿no? Porque así también quiero ver cómo se ensaya el tema del debate.